Hola, hoy les voy a platicar de los criterios de evaluación que usamos en Novis Pacem. Mucha gente me pregunta cómo evaluamos a nuestros alumnos para saber que tienen conocimientos y para emitir el certificado oficial a final de año. Bueno, las calificaciones que van dentro del certificado. Primero quiero recordar la premisa de que la responsabilidad de la educación de los niños en este método recae en los papás, porque no hay un maestro que lo está dando, el maestro pasan a ser los papás y como papás nosotros conocemos a nuestros niños y sabemos cómo enseñarles las cosas. En un poquito voy a tocar estos temas, pero nada más para tener en mente que los criterios de evaluación que vamos a estar platicando son primero de los papás y después cómo podemos nosotros checar eso en Novis Pacem. Entonces, cuando voy a mencionar a la SEP porque estamos enfocados en México. Claro que atendemos a gente de todo el mundo, pero me voy a concentrar un poquito en la SEP y hablar de la evaluación en general. La SEP toma mucho como referencia a Arturo de la Orden Oz, porque tiene un artículo que como que mencionan mucho, que se llama Investigación cuantitativa y medida en educación. Es de 1989. Él menciona que en la actualidad la evaluación es un tema importante en el ámbito educativo, obviamente. La mayoría de los actores educativos están conscientes de las implicaciones de evaluar o ser evaluado en el proceso educativo. En este sentido, la evaluación verifica lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los docentes enseñan y cómo lo enseñan y qué contenidos y mediante qué estrategias. Es decir, la actividad educativa de alumnos y docentes está orientada en algún grado por la evaluación para mejorar el aprendizaje. El artículo 5 de los nuevos criterios de evaluación, acreditación, promoción y certificación que acaba de sacar la SEP, mismo que se plasma en el acuerdo número 696, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece en su artículo 5. Reporte de evaluación. Se establece como el documento que avala oficialmente la acreditación parcial o total de cada grado y nivel de la educación básica. La información registrada en el reporte de evaluación será responsabilidad del docente o director de la institución educativa pública o particular con autorización, así como en su caso de las autoridades educativas competentes en materia de acreditación y certificación. Con el fin de garantizar el carácter nacional del reporte de evaluación, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal establecerá las características de diseño. El reporte de evaluación podrá expedirse en versión impresa o electrónica de acuerdo a lo que establezcan las normas de control escolar que al efecto emita la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. También en el artículo 16 de dicho acuerdo expone los criterios de acreditación de grado o nivel educativo de esta manera. De preescolar a primero de primaria, la acreditación de cualquier grado de la educación preescolar y de primer grado de la educación primaria se obtiene por el solo hecho de haber cursado. De segundo a sexto de primaria es cuando el alumno tenga un promedio final mínimo de 6 en cada asignatura, acreditará el grado cursado. Y primero, tercero de secundaria, igual. El alumno acreditará el primero, segundo, tercer grado de la educación secundaria cuando tenga un promedio final mínimo de 6 en cada asignatura del grado. Cuando al final del ciclo escolar el alumno conserve hasta un máximo de 4 asignaturas no acreditadas, aparte tiene la oportunidad de presentar exámenes extraordinarios para regular su situación académica. Entonces, un promedio de 6, o sea, es casi la mitad. En la modalidad de la educación a distancia, tenemos una ventaja muy grande, que es una atención más especializada. Es lo que decíamos hace ratito en el otro video, que en un salón de clases un maestro tiene a 30 alumnos y tiene que llevar cierto nivel en la clase que está dando y hay alumnos que están por encima de ese nivel. La mayoría de los alumnos están en ese nivel porque escogen el promedio y hay muchos alumnos que están por debajo del nivel. Entonces muchos se adelantan, muchos se atrasan, unos no van a clases, otros papalotean, pierden la atención. El caso es que la maestra da la clase como la da y al final del ciclo se tiene que asegurar que tanto de lo que ella estaba explicando a todos en general se les quedó a los alumnos y es por eso que ponen un examen y dicen, bueno, ok, más o menos el grupo entendió, con que entiendan más o menos la mitad, ándale, ya pasa. Entonces, la ventaja de este sistema de educación es que obviamente es una atención muchísimo más especializada, no solamente por la proporción de maestro-alumno, que no hay una mamá que yo conozca todavía en Novis Pacem que tenga más de 30 hijos, ¿no? Entonces, pero no solamente es por la proporción maestro-alumno, es más que nada por
porque eres su mamá, tú los conoces, tú sabes cómo aprenden, cómo no, tú sabes si son visuales, si son auditivos, si son kinestéticos, si necesitan estar en movimiento mientras aprenden, tú sabes si algo lo aprendieron o no lo aprendieron. Y nosotros como mamás no es como que les enseñamos a sumar y no entendiste, mijito, pues no me importa, voy a seguir con el siguiente y te fregaste. O sea, claro que no, si tu hijo no entiende, pues tú lo vas a explicar hasta que el niño entienda y vas a poder explicárselo de varias diferentes maneras, con juegos, etcétera, hasta que el niño entienda. Entonces, bueno, en este sentido, los alumnos de homeschool reciben una educación de acorde a sus aptitudes y necesidades específicas. El maestro se puede tomar el tiempo de explicarlo de varias maneras hasta que el alumno logre comprender el tema en cuestión y se da cuenta de que lo pueda aplicar. De este modo, no se rezaga de las explicaciones uniformes de un salón de clase, donde el no entender el concepto de un día tiene como consecuencia no entender ninguna de las clases posteriores. Esto te pasa en un salón, ¿no? A lo mejor te dolió un chorro el estómago el día que el maestro estaba enseñando cómo sumar, y entonces al día siguiente son problemas razonados y al día siguiente vamos a hacer multiplicación y división y no entendiste cómo sumar y pues ya te fregaste y ya no vas a entender nada de lo que sigue. Esto no nos sucede en homeschool. Si no aprendió el niño cómo sumar, le vamos a explicar hasta que comprenda. Entonces, para el maestro presenta la ventaja de poder darse cuenta cuando el alumno no entendió algo y no perder la atención de los demás alumnos que habrían un salón de clases. Por este motivo, nuestros alumnos llevan la ventaja de tener un promedio muy superior a 6. Comprenden lo que les enseñaron, lo aplicaron y lo integraron a sus conocimientos. Entonces, por las razones anteriormente mencionadas, la evaluación en sistema dista del modelo tradicional. Los padres de familia o maestros llevan un resumen fotográfico del trabajo semanal de los alumnos, así como proyectos, experimentos, narraciones y todo lo pertinente a lo que hayan aprendido esta semana. Al final del año se observa de una manera integral todo lo que los niños aprendieron y se puede medir el progreso que los alumnos tuvieron a lo largo del año, cuando podemos ver cómo empezaron, qué temas, cómo fueron avanzando, comparar el principio con la mitad y el fin, podemos ver ese progreso que tuvo el alumno. Como los conceptos se refuerzan y se construyen unos sobre otros, se puede notar la comprensión más a fondo de los conceptos desde el inicio hasta el fin. El avance gramatical, ortográfico y de composición, los conceptos matemáticos estudiados a lo largo del año y la perfección de sus proyectos artísticos, así como fotos de sus avances en los deportes. Con todas estas pruebas físicas y por ser casi imposible que con este entendimiento tan profundo tuvieran una comprensión de menos de 6 puntos después de cuidadosa consideración del reporte anual y revisando y habiendo completado el plan de estudios, el alumno es aprobado. Entonces, por esto es muy, muy, muy importante que los padres de familia asuman esa responsabilidad de preocuparse por la comprensión y la integración de los conceptos que los hijos están teniendo de lo que se está enseñando y que tengan esa responsabilidad de ir juntando todas esas fotos y vayan formando el documento que les pedimos a final de año, que lo entreguen a tiempo para que nosotros tengamos tiempo con los especialistas y los maestros de checar ese avance y que de esta manera les podemos asignar sus calificaciones y su certificado final. Muchas gracias.